Buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias, como ha dicho mi compañera. La pasión es lo que nos ha traído aquí esta tarde, a disfrutar un poco de lo que nos une, ¿no? La pasión por un yacimiento tan espectacular y todavía en pos de ponerse realmente en manos de la investigación, ¿no? Yacimiento de Mesas de Asta. Quiero abordar esta primera parte, como os ha anunciado Paloma, desde el acercamiento pasional al yacimiento, teniendo en cuenta su entorno, el sitio donde se ubica, y también entendiendo un poco diacrónicamente por qué ese entorno es como es, cómo pudo ser hace casi 3.000 años, cuando se contextualiza un poco el tema principal de estas jornadas, ¿no? Asta de Regia y Tartesos. Pues como os estaba comentando, desde la pasión y por qué el yacimiento está donde está. Lo primero, entender que, como os estaba comentando Paloma, nuestro acercamiento a la zona a partir del trabajo de prospección sobre la marisma de Trebujena, en concreto es esta imagen que estáis viendo aquí a la derecha, en base a un proyecto que se tenía pensado de recuperación del entorno de la marisma. El proyecto en sí, a la izquierda os he querido poner una imagen de una de las últimas inundaciones de la marisma, posiblemente en estos días de atrás también habrá estado parecido a esta imagen, y en el que se ve cómo es la morfología de caños y de esteros que van dando forma a ese paisaje de marisma, que era el que rodeaba a los asentamientos que nos están ocupando esta tarde, entre ellos principalmente Asta Regia. Veis aquí que, curiosamente, que el proyecto sobre el que han querido hacer la recuperación en verdad es más bien un parque temático para aves de Lagunitas, que además en origen tenía una urbanización que parece ser que por ahora está paralizada. Nuestro estudio nos hizo profundizar en el conocimiento de cómo ha sido el paleopaisaje a partir de las últimas investigaciones en geología, oceanografía, paleooceanografía, paleogeología. Por resumir un poquito en grandes líneas, a partir del último máximo glaciar, como todos sabemos ya, empieza un proceso de derretimiento de los polos y, por lo tanto, una subida del nivel del mar. Sabemos que ese proceso se mantiene más o menos constante a un ritmo relativamente lento, de unos 4.000 o 5.000 años, ya 6.000, hasta alcanzar un momento de máximo de temperatura muy parecido al que estamos llegando ahora. Ese máximo que se conoce como flandriense está en torno al 3.000 antes de nuestro presente, es decir, unos 1.000 años antes de Cristo, y por lo tanto en el momento de la llegada de los pueblos de Oriente. Mencionamos este dato para contextualizar que la información que tenemos, como bien sabéis, de las fuentes antiguas, a partir de la cual se han ido recreando por la historiografía desde el pasado, prácticamente desde la Alta Edad Media, bueno, no, aparte de los geógrafos antiguos, griegos, romanos, después se ha ido, por supuesto, alimentando a lo largo de los siglos. Son fuentes que hay que tener siempre entre pinzas y leerlas con mucho cuidado. Y también entender en qué momento está contextualizada cada fuente, porque a lo largo, como vamos a ver ahora en este rápido paseo por el paleopaisaje o con esta visión desde la arqueología del paisaje, estamos en una zona con una dinámica sedimentaria muy intensa. Lo sabemos perfectamente, acabamos de pasar un episodio de inundaciones hace unos días, aquí también en la propia ciudad. El paisaje de la marisma, el paisaje de esa gran cuenca del Guadalquivir, asimismo se ha formado a partir de procesos sedimentarios muy potentes que siguen activos, y las gentes del pasado lo conocían y lo vivían. Lo vivían desde un punto de vista de seguridad, pero también lo vivían desde un punto de vista de aprovechamiento. De hecho, esos modos de vida no son muy lejanos en el tiempo. Seguramente que muchos de vosotros lo habréis visto, aunque sea de pequeños, ¿no? Esos modos de vida de la marisma o del entorno de la marisma, de la campiña, esa zona de unión, como es la zona que nos ocupa por la propia Asta Regia, no deja de ser un paisaje que ha cambiado relativamente hace poco en el tiempo. En esta imagen, que es una ortofoto en la que hemos coloreado lo que se veía, es una ortofoto hecha a partir de un vuelo del año 56-57, del famoso vuelo americano, en el que todavía se percibían cómo eran las zonas que se inundaban originales de la marisma. De hecho,
una vez que entramos en contacto con el proyecto, nos llegó una de las informaciones que a mí más me impactó en aquel primer momento. Es que la parte más virgen de la marisma de Doñana realmente no es la que estaba enfrente en la parte derecha de la cuenca o del río Guadalquivir, sino la que está en la parte de Tribujena. Y que, a pesar de que había sufrido unas alteraciones propias de esos proyectos de desecación de los años 60-70, pero como no llegó a ejecutarse finalmente, pues se pudo conservar esa morfología que hasta día casi de hoy, hasta el año pasado, cuando se han ejecutado las obras de inundación de lo que es esta parte de la marisma de Gabela-Honda, pues conservaba más o menos su fisonomía original de marisma. Incluso se veían los restos de las salinas, de los complejos salineros de época bajo medieval, siglo XV, siglo XVI, que la Casa Ducal de Medina Sidonia había vuelto a poner en explotación, pues eso, para beneficiarse de los grandes recursos que brinda este entorno de la cuenca baja del río Guadalquivir. Alguna referencia de autores antiguos que también conoceréis ya segurísimo. Vais viendo que al final esta tarde, por H por B, va a girar todo en torno a los paisajes del agua. El acueducto ya nos ha introducido en ello. Un pequeño apunte, si queréis profundizar en el tema de la hidráulica, ingeniería hidráulica romana, existe un canal de difusión por YouTube, en Internet, de un ingeniero que se llama Isaac Moreno Gallo, que recomendamos muchísimo. Bueno, ya veis cómo es ese entorno, por supuesto que lo conocéis, ya veis, pero está bien verlo desde arriba y recrearse en ello para entender qué es lo que posiblemente se encontraron esos primeros navegantes fenicios. ¿Por qué decimos posiblemente? Pues porque a día de hoy están saliendo, por suerte, muchas publicaciones de estudios, como os he dicho al principio, de geología, paleogeología, oceanografía, hidrología y demás, que están poniendo de manifiesto esas fluctuaciones, como ya os he anunciado, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que en torno al año 1000 a.C., muy probablemente la altura del nivel del mar se situó unos 2 metros por encima de la que es actual. Echar cálculos y también sumar o restar a esos 2 metros lo que sería la subida mareal y la bajada mareal. También desde el punto de vista de poder entender cómo ha podido ser el asentamiento humano a lo largo del tiempo. Después de ese máximo de principios del último milenio antes de Cristo, del año 1000 antes de Cristo, 1200, 1000 antes de Cristo, se vuelve a revertir el proceso y vuelve a haber una bajada del mar que está todavía en fase de investigación, pero que muchos yacimientos ponen de manifiesto. Conocemos muchos yacimientos de época republicana final, siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, que actualmente se encuentran por debajo de la línea alta de marea. De hecho, en algunos yacimientos que están en playas están literalmente arrasados por el oleaje, con lo cual nos están hablando de que esos yacimientos hace 2000 años raramente se habrían podido construir si el nivel del mar hubiera estado a la altura que está ahora. Tenemos que presuponer hipotéticamente que, bueno, pues seguramente fue inferior. Es decir, que fijaos que ya solamente en este margen de 1000 años, desde el máximo de 2 metros que os estoy diciendo hasta la época del nacimiento del imperio, en el siglo I antes de Cristo, ya había habido unas fluctuaciones que habían determinado que yacimientos que en un principio estaban situados en unas cotas concretas variaran con el paso del tiempo. Bueno, la situación de Asta Regia, además, claramente definida por ese punto de contacto entre la cuenca del Guadalquivir, la marisma, con todos sus recursos, y también, por supuesto, entendiendo que el río en sí, hasta prácticamente el presente, es una de las vías de comunicación fundamentales, y en la antigüedad todavía mucho más. Algunos investigadores postulan muchas veces que las autopistas de la antigüedad eran las vías, las rutas marinas. Nos encontramos, sé que es muy obvio, pero bueno, nunca está de más volver a refrescar estas cosas. Nos encontramos vais viendo en los mapas. Aquí tenemos el yacimiento de Asta en una ortofoto en la que se ha reproducido a partir de las cotas de nivel cómo pudo haber sido ese sinus tartésico y ese lago ligustino.
en función de esos 2 metros. Tened en cuenta que este mapa podría corresponderse perfectamente al año 1000 a.C., pero a partir de ahí hasta el presente ha habido muchas variaciones. ¿Qué variaciones afectan principalmente al río? También las sabemos, pero no dejan de, aunque sean cosas de perogrullo, no deja de ser importante e interesante pararse y mirarlo una vez más, porque de repente empiezan a venir muchas más reflexiones. Sin ninguna duda, una de las más importantes es el importantísimo aporte de sedimentos que arrastra el río Guadalquivir. Esa es fundamental. Si nos quedamos con la cuestión de aportes de sedimentarios, vamos viendo como en la imagen de la derecha, de la esquina derecha, esta que estoy marcando con el cursor, hay una superficie blanquecina aquí que se corresponde con el estrecho que se denomina Coria Dos Hermanas, en la que en un principio, en una paleodesembocadura del Guadalquivir, pues se fue formando un delta o un cono de deyección que a su vez fue acelerando la colmatación de lo que fue esta parte de la cuenca, ¿no? Algo parecido estaba pasando en aquel momento en la zona que actualmente es la desembocadura del río. Aquí tenemos la Algaida y esto es la incipiente punta de Doñana, la barra arenosa de Doñana. Esta es una ortofoto que, bueno, para que vieseis como, volviendo a las imágenes del 56, qué gran avance de la tecnología. Cuando nosotros empezamos a estudiar, acceder a estas imágenes suponía irte a bibliotecas, depósitos cartográficos. Hoy por hoy las tenemos en internet. Bueno, pues en esta foto del 56-57, como veis, se intuye aquí un caño del río o un antiguo canal del cauce del río, que ya os anticipo que por aquí también se intuía. Está la zona de Trebujena, Cerro de las Vacas. Veis cómo este canal tiene aquí todavía visible en el año 56-57 el cono de deyección y muy probablemente correspondiéndose con una antigua o una paleolínea de costa. ¿La veis? Os he puesto el de arriba para que, superponiendo las dos imágenes con el mapa topográfico, terminéis de situaros. Aquí siempre está reseñado el yacimiento, Astarregia. Y ahora os quiero mostrar, simplemente atendiendo a una de esas razones, por qué estoy aquí, por qué Astarregia está allí, ¿no? Sin ninguna duda, como os digo, es una conexión directa con una autopista del mundo antiguo que conectaba tanto la cuenca del Mediterráneo con las costas o las áreas costeras del resto del Atlántico, tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia el resto de Europa, el norte de Europa, como la costa atlántica africana. He puesto simplemente un par de ellas. Las de rojo serían las posibles vías de comunicación por navegación, o sea, rutas fluviales para conectar con los cauces principales. Las he hecho morir aquí en este antiguo cauce que os he dicho que se notaba todavía en la fotografía aérea del 56. Y por zonas que hasta hace muy poquito tiempo eran caños de inundación, caños mareales. Ahora están desecados con proyectos de canalización, pero sabéis que en época de muchas lluvias se sigue inundando todas estas zonas. Y aquí he dejado intuida esta línea verde como una de esas principales vías que también conocéis vosotros mucho mejor que nosotros seguramente, pero de comunicación terrestre, que veis que se dirige hacia el sur-suroeste. Más o menos podríamos determinar que hacia la bahía de Cádiz, con mucha probabilidad. Aunque bueno, habría que cuestionarse si no era más rápido salir navegando y llegar a la bahía de Cádiz utilizando la marea de bajada, la de vaciada, que andando. Fijaos que a día de hoy la mayor parte de la utilización del suelo de la provincia de Cádiz y bueno, del entorno de Astarregia sigue teniendo una vocación agropecuaria muy marcada, obviamente salvo los núcleos de población en los que han crecido los polígonos industriales y demás. Y si hacemos una lectura rápida de qué aprovechamiento del suelo tenemos justo en el entorno propio de Astarregia, bueno, vemos que hay herbáceas de secano, cereal, las tierras albarizas son especialmente adecuadas para el cultivo de secano, aparte de, por supuesto, la vid, el olivo. Las zonas cercanas al río pues también tienen otras indicaciones. Los viñedos,
la vegetación natural que la tiene cerca, pues, y como se estaba mencionando, o sea, a día de hoy todavía gran parte de esa marisma virgen es la marisma de Trebujena Sanlúcar. Otros usos, pero luego en época antigua sabemos, y no muy antigua, tampoco creo que haya pasado más allá de mediados del siglo XX, también el olivar estuvo muy presente en todo el entorno de Asta Regia. Por supuesto, Asta Regia es un lugar construido, aunque ahora sea un yacimiento arqueológico. Y bueno, las minas de agua grandes, los caños mareales, la marisma, el río y la salida directa al mar. Cumple todos los requisitos para poder estar favorecida en muchos aspectos desde un punto de vista de elección del lugar de asentamiento. Volvemos otra vez a una reflexión. Comunicación, bueno, esto que os voy a poner ahora haremos una pasada rápida. Comunicación, explotación de recursos. Entender cómo es la colmatación de la cuenca del Guadalquivir, entender que la cuenca del Guadalquivir hace casi 250 millones de años pues realmente era un gran brazo de mar, el antiguo mar de Tetis, que bordeaba o que aislaba el incipiente zócalo de lo que ha sido, lo que es hoy por hoy el sistema bético y penibético. La colmatación del estuario del gran paleoestuario, del gran sinus tartésico, pues por acción combinada de muchos factores sedimentarios, la sedimentación de aporte del río, la sedimentación de los grandes episodios de intensidad de oleaje, ¿no? Las tormentas, los tsunamis, por supuesto. Y bueno, una evolución de cómo ha sido, en la que me interesa que sigáis viendo, aunque está reseñada la zona inundada y supuestamente lo que en teoría fue y ocupó ese sinus tartésico, pero que veáis cómo toda esa red de canales, de caños, por supuesto esas tierras marismeñas entre medias, esteros y demás, pues es una seña de identidad que, como os estaba diciendo, hay que tener muy presente para poder entender cómo pudo ser la vida en el pasado de Asta Regia, ¿no? Fijaos que en la topografía, en los planos topográficos de principios del siglo XX, todavía se ve claramente como las tierras están muy determinadas por el hecho mareal y en concreto por, pues eso, ¿no? Por las marismas, ¿no? Este caño tan importante que hoy por hoy está desecado, que posiblemente fuera una de esas vías que os he mostrado antes, de comunicación directa con la gran autopista que es el Guadalquivir hacia el océano. Bueno, unas dimensiones, una vuelta más. El tema de las inundaciones, que lo he mencionado, muy importante también, no solamente para protegernos, ¿no? Y ahora, hoy por hoy, en estos días, pues todos estamos muy sensibilizados con la tragedia de Valencia. Pero las inundaciones, al igual que ha pasado en el delta del Nilo desde la prehistoria, han sido también un elemento a tener muy en cuenta y un elemento favorecedor, sobre todo del hecho agrícola, indirectamente o directamente relacionable también con la ganadería. Y es más que probable que estas comunidades que se asientan desde el final del Neolítico en adelante en torno a esta gran cuenca, al final de la parte baja de la cuenca del Guadalquivir, tuvieron muy presente ese hecho puntual, anual, en el que esas tierras que están ocupándose, deforestándose y puestas en cultivo, pues se ven favorecidas por estos aportes, como digo, puntuales de las inundaciones, que no siempre son cosas negativas. He querido dejar este documento ahí a modo anecdótico para que veáis que en el siglo XIX y en el siglo XVIII también, incluso antes, en el XVI, si no recuerdo mal, se editaron edictos para saber adaptarnos a las inundaciones, saber cómo actuar, en qué plan de emergencia, de evacuación. Es decir, que ya llueve sobre mojado, que parece que no aprendemos las lecciones y que seguimos ocupando los lugares inundables de manera irresponsable, porque no es lo mismo ocuparlo pues con una salina, ¿no? Por ejemplo, o con los arrozales, que ocuparlo con polígonos industriales, etc., macrourbanizaciones, campo de golf, etcétera.
Bueno, ya os lo he mencionado a lo largo de la exposición, no me quiero extender demasiado. Esto tenía que ver con el hecho en sí de lo que estamos mencionando a propósito de la elección del lugar, ¿no? Y de cómo pudo ser ese lugar hace 1000 años. Veis aquí un mapa en el que vemos cómo está en rasgos generales conformado geológicamente el entorno, lo que es la cuenca baja, la zona del Guadalquivir. Veis que la zona que se denomina posible punto de unión entre las marismas de Trebujena, Mesas de Asta y lo que es la cuenca del Guadalete, pues es una zona que estaba sedimentada con aportes cuaternarios. Es decir, que es una zona que se sedimenta en torno a unos 10.000 años, o esa gran sedimentación empieza a remitir en torno a unos 10.000 años antes del presente. A partir de ahí ya todo lo demás pues entra dentro de otros capítulos. Tanto en este mapa como en este otro vemos además la ubicación de algunos de los asentamientos más importantes del Bronce Final y del Hierro I, en torno al siglo X a.C., siglo VI a.C., que por supuesto nuestro yacimiento estrella junto a otros grandes yacimientos estrellas de la zona, Lebrija, Nebrisa, Cortijo de Évora, y por supuesto todos los yacimientos de la bahía, y como vemos pues esa comunicación directa con este gran epicentro de lo que se ha llamado núcleo tartésico. No queremos meternos en ese capítulo de Tartesos, pero bueno, en un par de pinceladas, hablando en primera persona, a día de hoy la verdad que sigo las líneas de investigación que contemplan Tartesos como una realidad fruto de la hibridación entre todos los aportes culturales, económicos, sociales, religiosos del mundo oriental, principalmente o en un primer momento del mundo oriental de la mano de los fenicios y a posteriori pues de sus primos lejanos o sus competidores en un momento dado de la historia también, que fueron los griegos, y ya sabemos todo lo demás, ¿no? Romanos, etcétera. ¿Cuándo? Pues lo estamos mencionando a grandes rasgos, y creo que tampoco estoy descubriendo nada aquí en este público de hoy. Siglo X, siglo VI, como fechas más consensuadas a día de hoy por la investigación, pero por supuesto estamos abiertos a que, bueno, ahora mismo tenemos toda la cuenca media del Guadiana. Como decía Paloma, yo soy extremeño, de alguna manera encima me toca un poquillo más. El Turuñuelo está aportando espectacularidad en los hallazgos, espectacularidad en la información que aportan esos hallazgos. Son hallazgos que están abriendo nuevas líneas de investigación. Nosotros mismos también en el Cerro del Castillo pues estamos tirando un poco de la línea de esa línea de investigación. Ese Hierro I final, transición al Hierro II, presente en la cuenca del Guadiana, acaba en el siglo V con la destrucción de esos grandes palacios santuarios, ¿no? Tenemos el Turuñuelo, tenemos el Canchorroano y algunos más que están por excavar en profundidad y publicar. De una manera además similar, pero Tartesos a día de hoy se entiende como una cultura de ciudades. Bebe directamente, como estamos en esta línea de hipótesis o de investigación, bebe directamente, como estamos diciendo, del mundo oriental, y el mundo oriental es un mundo de ciudades. No en vano, la primera fundación importante de la que tenemos constancia por las fuentes en el occidente de Europa es la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz. Y a partir de ahí tenemos muchas más. Por supuestísimo que hasta Regia, a partir de ese momento seguramente que despega o inicia su camino a convertirse en la gran urbe que debió de ser, sin ninguna duda. ¿Dónde? El dónde también es muy interesante. Ahí os voy a lanzar 4 mapas para que veáis cómo se presenta de manera genérica a día de hoy, lo encuentras por la red, el área de distribución tartésica. Hace poco he estado visitando diferentes yacimientos fenicios de la costa alicantina, murciana, entrevistándome con colegas.
me llama mucho la atención bueno, que ellos tienen muy clara un área de expansión tartésica hasta lo que serían las cabeceras de los grandes ríos de la cuenca del Guadalquivir, propiamente el río Guadalquivir, pero también sus afluentes, como por ejemplo este caso que sería el río Genil. Otros investigadores lo han centralizado sobre todo en teorías más antiguas, en momentos historiográficos un poquito anteriores a nosotros, finales del siglo XX o mediados, principios del siglo XX, lo han contextualizado en lo que es propiamente la cuenca baja del Guadalquivir, lo estamos viendo en este mapa. Hay otros historiadores, investigadores que lo extienden a ambas cuencas, pero nada más. Y como veis en este mapa, pues se hace una extensión prácticamente de punta a punta de la vertiente atlántica a la vertiente mediterránea. En verdad, la intención de presentaros esto es simplemente deciros que la respuesta a día de hoy certera no existe. Por suerte es una línea de investigación muy sabrosa y muy interesante. Ha captado mucho la atención del gran público y, bueno, y además se ha visto un poco contaminada por algunos capítulos más de prensa rosa a día de hoy científicamente hablando, como es el tema de la Atlántida, ¿no? Digo desde el punto de vista científico, en cuanto a la arqueología, en cuanto a algo que no se pueda hacer aseverar que realmente es un elemento a tener muy muy en cuenta de manera seria. Y que esas respuestas pues se seguirán despejando poco a poco con las investigaciones y sin ninguna duda, y bueno, un poco ahondando en lo que decías de por qué estamos aquí hoy, Astaregia deberá de ser un motor fundamental para poder entender este proceso. O sea, parece mentira que a día de hoy, en el pleno siglo XXI, un yacimiento de las características de Astaregia y con la singularidad además de posiblemente tener un grado de conservación bastante interesante, aceptable, pues esté todavía sin poderse abordar en cuanto a esa circunstancia de la investigación. ¿Qué recursos tiene un sitio que le hace convertirse en una gran capital como debió de ser, ciudad, y que ya en época romana los romanos le dicen el calificativo de regia? Bueno, pues como estamos viendo, su localización favorecidísima por la vinculación con las rutas internacionales, rutas comerciales, rutas sociales internacionales, como parafraseando a don Diego Ruiz Mata, la llegada del mundo oriental se puede entender hoy por hoy como la primera gran globalización en esta parte del planeta, en la parte que nos concierne a Europa, África y Asia. En concreto, el área es un mapa como veis ahí, de materias primas bueno, es un mapa genérico, tampoco seguro que están todas, pero ya vemos claramente cómo se definen en el siglo I las materias primas fundamentales. Astaregia es una ciudad muy beneficiada por una situación agropecuaria única, aparte de las comunicaciones. Astaregia también está, por supuesto, en pos de poder disponer en recursos salinos. De hecho, las salinas siguen estando ahí en la parte de Gabela-Honda y demás, lo que mencionábamos antes. Por tanto, la producción de excedentes y la comercialización de esos excedentes, como ya sabréis muchísimo, ha estado segurísimo detrás del auge de este asentamiento y de la encumbración como ciudad. ¿Qué recursos? Pues ya lo estoy comentando. Recursos agropecuarios, las vacas retintas, ganados de Gerión, la sal, el aprovechamiento de las fibras naturales, tanto para cuestiones textiles como para cuestiones para construcción, etc. Paisaje súper favorable para la explotación del viñedo, el olivar. Esa torre ahí evocando un poco cómo pudo ser el aspecto de la ruina de la ciudad antes de que quedase más arrasada. De nuevo el viñedo, ¿no? La agricultura, por supuesto las comunicaciones fluviales. He querido traeros a este hombre con una barca de río, un poco calado, cargando, transportando bienes. Un paisaje pues que nos evoca perfectamente a cómo es el paisaje de campiña de Asta, ¿no? Con todas esas posibilidades, la pesca de río, por supuesto,
Aquí he seleccionado unas fotos del gran Atin Naya, que fotografió la vida de la marisma ya por los 80, 70, 80. Y como os decía, tampoco cambió mucho la vida de la marisma hasta hace relativamente fecha muy reciente. Y me parece muy elocuente y muy evocador, porque al final las gentes que vivían en Asta, habría, como obviamente sabemos, tanto por la dinámica, la arqueología, la historiografía, los ajuares de las necrópolis y tal, esa estratificación social, pero el gran grueso de la población que daba vida a Asta, pues era una población agrocampesina, pues que vivía amoldada, adaptada perfectamente a las condiciones del entorno. De nuevo el agua, siempre muy presente, ¿no? Además esta foto con la que les estaría cayendo a estos pobres pastores. La pesca, los modos de vida tradicionales en la marisma que han subsistido. Recordáis al hombre antes cogiendo la anea, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis esos tejados tan maravillosos. El marisqueo, por supuesto, también. Sabemos de esas especies únicas que todavía subsisten en la marisma, ¿no? Hay un cangrejo que tiene 250 millones de años de antigüedad como especie. Y por supuesto he querido traer aquí al esturión, a uno de esos grandes damnificados del avance de la cultura, bueno, del progreso. Perdonad. Las comunicaciones, bueno, hay evidencias de navegación desde el Neolítico. Esta es una barca aparecida en un lago de Italia, en unas condiciones excepcionales, por suerte, porque se conservó bajo los sedimentos del lago. Una recreación de cómo pudo ser ese movimiento de gentes por ese entorno marismeño y de caños, ¿no? Esa gente viajando en esas barquitas, en esas canoas. Un ejemplo de cómo eran esos barcos primigenios de esos primeros navegantes orientales fenicios, transportando madera. No descuidemos tampoco otras materias primas que también se han producido y se han exportado desde la campiña y desde todos estos entornos. Todo lo relacionado con la carne, el cuero, por ejemplo, todo lo relacionado con los bosques, sobre todo de la campiña hacia acá. Diferentes tipos de barcas de río, de época ya romana, para que veamos un poco cómo pudo ser la imagen de esos barcos, esas navegaciones. Anecdóticamente hablando, os comentamos que en el proceso de investigación del proyecto que os estábamos mencionando al principio, de recuperación de la marisma de Trebujena, nos comentaron que en la parte de la Algaida, en los años 80, haciendo una balsa, desenterraron un barco. No se dio cuenta de ello, se desmontó, se tiró y ya está. Pero bueno, la marisma seguro que tiene algún resto arqueológico como este, por ejemplo, que hay aquí, o más de uno. Pasamos más rápido, a ver. Bueno, la llegada del mundo oriental nos trae producciones que son las que marcan a día de hoy, siguen siendo el eje principal del marco de Jerez. Sin ninguna duda la vid, obviamente, pero el olivo también lo tenemos que tener muy presente, aunque hoy por hoy ya no esté tan presente en esas macroexplotaciones, grandes explotaciones, ¿no? Una producción, aquí un dibujo que evoca cómo sería una almazara en época romana. Pinos, panes. Una producción que, como os he comentado antes, tiene un destino en una gran parte dedicada a la exportación, a la venta. En las excavaciones del 42-45, el señor Manuel Estevez, el arqueólogo Manuel Estevez, excavó un horno, que es este que tenemos aquí dibujado en planta. Porque claro, para producir y poder exportar también tenemos que producir los contenedores. Seguro que han aparecido muchos más, pero bueno, os he querido traer alguna cosa puntual. Desde los primeros modelos contenedores para la exportación de época fenicia, que bueno, este es un poquito posterior a la llegada del mundo oriental del siglo IX en adelante, pero vamos, nos hace bien el avío para ver un poco esa evolución morfológica. Se va produciendo lo que hemos mencionado antes con respecto a Tartesos o a esas líneas de investigación de Tartesos. Se va produciendo una hibridación y empiezan a aparecer también producciones autóctonas que aunan rasgos foráneos con
con cuestiones propiamente de aquí, de la gente de la península. Por supuesto, para ser transportadas por estos canales, estos caños mareales, y sacarlos a los grandes barcos en los grandes puertos. ¿Qué nos queda? 9:15. Vale. Bueno, pasamos. Hibridación, entrar en un mundo nuevo, el mundo del mundo orientalizante, traer ideas, religión, cultura, arte, elementos de prestigio y la escritura, sin ninguna duda. Con el pasar del tiempo, a partir del siglo VI, empiezan a entrar en un mundo de economía monetaria. Son muy singulares los trabajos de Frank Jordi, que hoy está aquí presente con nosotros, o estaba, sí, está aquí, que han situado a Lebrija en el epicentro de esa posible capitalidad o de las grandes ciudades que conformaron ese mundo tartésico. Estas que os he mostrado ahí eran monedas que han aparecido en las excavaciones de Asta. Esos números de ciudades, y vuelvo otra vez a esos elementos que definen en esta hipótesis investigativa de investigación lo que es Tartesos. Tartesos es un mundo de ciudades. Y bueno, poco más que añadiros. Ciudades con un gran ager, con un gran territorio. Fijaos cómo era, curiosamente, el término municipal de Jerez hasta hace bien poco. Aquí menciona que a partir de la conquista del final de la Guerra Púnica, de la Segunda Guerra Púnica y la conquista de Astarregia, se hace referencia a la Torre de la Escuta, que se ha querido situar cerca de Alcalá de Guadaira. Pues es una curiosidad, pero no deja de evocar un poco cómo el término municipal actual de Jerez, de alguna manera, evoca lo que pudo ser el término municipal de Astarregia. Sí. Y bueno, ya para terminar, pues daros las gracias y dar el paso a mi compañera, que le he comido casi toda la exposición. Sí. Siempre se la historia dice que los dirigentes trajeron la vida, trajeron los libros, trajeron la cultura. Y últimamente, yo precisamente esta mañana, escuchando la conferencia, se cree que los tartesos tenían una escritura o una preescritura. Y los fenicios trajeron su escritura. Luego hubo una fusión, o una confusión, como se quiere llamar. Y yo creo que eso de que los fenicios trajeron la escritura, habría que dejarlo con puntos suspensivos, porque dentro de muy poco, por la inteligencia artificial, lingüistas, un montón de gente está estudiando justamente para eso, para saber interpretar la escritura tartésica, que yo me imagino que un pueblo con cantidad de palabras en determinadas cosas, como no iba a tener su propia expresión escrita, aunque fuera muy rústica. Y luego y creo que eso habría que dejarlo en punto suspensivo, porque en un futuro no muy lejano, por la inteligencia artificial y todo eso, nos van a dar una gran sorpresa. De verdad que una respuesta rápida, totalmente de acuerdo en cuanto a dejarlo en puntos, totalmente de acuerdo en cuanto a dejarlo en puntos suspensivos y además que casa perfectamente con la explicación que hemos intentado compartir con vosotros a propósito de Tartesos, que es algo que a día de hoy todavía no existe un consenso porque, claro, obviamente falta mucho por investigar. Vuelvo otra vez al ejemplo de Mesas de Astarregia. O sea, necesitamos investigar en los yacimientos que son más prometedores y sin ninguna duda un yacimiento de 20 hectáreas pues ya nos están poniendo de manifiesto. O sea, yo no creo que Medina Sidonia, lo que es la propia Medina Sidonia antigua, tenga tantas hectáreas como Asta, debe estar por ahí. Y Medina Sidonia fue una colonia romana, con un sistema de abastecimiento de agua increíble,
¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que sí, que es verdad y que efectivamente que puede que pase, pero científicamente hablando, y que es en donde nosotros nos intentamos situar siempre, por ahora sí que podemos aseverar que la llegada del mundo oriental supone la introducción de lo que hasta ahora tenemos consensuado científicamente como escritura. Es verdad que existen, por suerte, líneas de investigación. Me viene el trabajo de la profesora Viejo por la zona de Huelva con escrituras asociadas Ana María Vázquez Hoy, ¿no? Ana María Vázquez Hoy, que también tiene con escrituras que están ya contextualizadas, incluso si no me viene mala memoria, incluso hay algo ya propuesto para el Paleolítico. Al final del Paleolítico, que tenían, claro, tenemos que entender, creo que sí que lo que queda muy claramente de manifiesto es que una cosa es la escritura, que es como a día de hoy nuestra herramienta tecnológica, y otra cosa es la lengua, claro que había sin ninguna duda, y con esa herramienta tecnológica se escribieron muchas lenguas, o sea, dentro de lo que hoy por hoy hablamos como mundo tartésico, confluyen, según los lingüistas, seguramente diferentes lenguas que utilizan la misma herramienta, el mismo sistema de letras, binario, y nada, es un, o sea, por paralelizarlo con el presente, y lo estoy diciendo todo el rato, o sea, la llegada de esa serie de tecnologías y la introducción en ese mundo global es muy parecida a lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías en nuestro mundo. O sea, son unas herramientas que nos están cambiando. Existiría una jerarquización que ya controlaba de manera muy significativa a partir de grandes núcleos de población y luego sus grupos de núcleos más chiquititos, el territorio llega antes de la llegada de los fenicios o del asentamiento definitivo, por supuestísimo, no vinieron de casualidad. O sea, venían llamados por una llamada ya ancestral, muy probablemente desde, no voy a decir el Neolítico, pero al menos desde la Edad del Cobre. Ahí tenemos a Algar y otra serie de grandes primeras civilizaciones. Y tenemos también las estelas del suroeste, que precisamente casi aparecen en toda la zona del Algarve, Extremadura, y en muchas de ellas hay signos, y está esa escritura del suroeste. Con lo cual, sí, yo creo que hay dos vertientes, los autoctonistas, que entre los que yo me incluyo, que creo que había mucho más de lo que pensamos antes de que llegaran los fenicios, los cananeos, y los que defienden que todo vino de Oriente, ¿no? Los difusionistas que le dan pues la preponderancia y le dan la importancia a todo lo que trajeron los fenicios. Pero yo creo que había mucho más aquí de lo que nosotros mismos pensamos. Creo que hay que trabajar en eso. Nos tenemos que poner, pues siempre ha sido más llamativo los fenicios y ha dado más dinero el tema fenicio que el de la prehistoria, pero creo que hay que trabajar más la prehistoria reciente, mucho más. Fran, ya creo que terminamos ya. Bueno, enhorabuena por vuestra investigación y lo de la primera ceca cristiana en Jerez. Corta, breve. Será un... simplemente con respecto a la escritura, ¿qué comentáis de qué año data exactamente el Pira? ¿O qué siglo? ¿Del siglo III, no? ¿Comentar así? El que ha salido en Chiclana, un fragmento de un vaso cerámico que tiene grabado una serie de signos. Por el tipo de recipiente, el engobe que tiene y encima el estudio que han hecho de esos signos, siglo III antes de Cristo. Es que sobre esta particular quería comentar que en el único un sistema de escritura efectivamente adoptamos la sociedad de indígenas y estamos observando, porque es difícil comentar, una variabilidad tremenda con respecto a distintas áreas e incluso distantes. Entonces, si la escritura es una manifestación material de la cultura, usos diferentes de escritura y escrituras diferentes en uso, para la redundancia, manifiestan culturas algo diversas. Entonces, habría que ahondar más en ese sentido. Yo miraría la estratigrafía moral y infinita. Esas horas de siglo y de año, yo entraría más por ahí, porque hay dos tipos de estilos, el normalizado y el degenerado. Hombre, ten en cuenta que esto lo ha visto Ángel Zamora, que ahora mismo es la persona, y también se lo mandé a Español, ¿no? Se llama el apellido, no me acuerdo el nombre de esta mujer, de esta investigadora, pero ella no quiso seguir, porque dijo, es que me falta la mitad de la letra, no tal, entonces
ya digo, estoy segura que van a aparecer más en la próxima excavación. Y entonces podremos decir, es esto. Muchas gracias, Fran. Gracias.